Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a este inicio de Shabbat, a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hoy nuevamente compartiendo con ustedes el estudio del libro de los Salmos. El Señor nos da la oportunidad cada Shabbat
de estudiar su palabra y bueno, aprender acerca de sus caminos. Hoy estudiaremos el Salmo número 20 y, y quizás también el 21, ¿vale? Así que vamos a orar y dar inicio de una vez al estudio de la noche de hoy. Padre, te damos honra y gloria, Señor, en esta noche. Bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad, Padre, de estudiar tu palabra, de aprender, Señor, de compartirla, Señor, como hermanos, Señor, como familia, Padre, de ese conocimiento que permanece, Señor, aquel que puede transformar nuestras vidas, aquel que puede eh, consolarnos, animarnos, Señor, exhortarnos, Padre. Por eso hoy, Padre, que al ser predicada tu palabra, Señor, podamos entender sabiduría, Señor. Guardar estas palabras como tesoro en nuestros corazones, Señor. Y ser, Padre, fieles a lo que tú has dicho, Señor. Gracias, Padre eterno, te doy por tu misericordia, por tu amor, por tus bendiciones, Señor. Bendícenos en esta noche, Señor, y derrama sobre nosotros inteligencia, Señor, sabiduría, entendimiento, Padre, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Te agradezco, Rey bueno, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a estudiar entonces el Salmo 20. Los invito a que tengan sus Biblias, estén ahí siguiéndome en la lectura. Este es un salmo que escribe David y habla acerca de esa oración pidiendo la ayuda del Señor en contra de sus enemigos. Y dice el versículo 1 del Salmo 20, Yahweh te oiga en el día de conflicto. El nombre del Elohim de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y esos primeros 3 versos arrancan diciendo una plegaria, pidiendo al Señor que en el día de la angustia, en el día del conflicto, en el día de la prueba, Él te oiga. Y fíjate que el salmista menciona esta plegaria diciendo consigo, o sea, junto con la ayuda de el Señor te responda cuando estés en angustia, diciendo, pero que cuando tú le pidas, Él haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Y esto es interesante porque vemos una relación entre el pedir al Señor ayuda y la obediencia de parte nuestra con respecto a los sacrificios y las ofrendas. ¿Y cómo traducimos esto para que sea más entendible? Si bien nosotros, pues, ofrendas, sacrificios, holocaustos, a la manera en la que las menciona el salmista, pues no practicamos, porque estos eran holocaustos y ofrendas que se presentaban en el templo, en el altar del sacrificio, y era un tipo de ofrenda animal con el propósito de expiar, de cubrir el pecado, de pedir perdón, de reconciliación con el derramamiento de sangre de un animal. Pero la relación que está trayendo aquí David con esto es cuando tú vives en obediencia a sus palabras, presentando tus ofrendas, tus holocaustos, haciendo lo que te es mandado, pues el Señor te oirá en tus oraciones y responderá en el tiempo de la angustia. Así que hay una directa proporción entre la obediencia a sus palabras, a lo que Él ha dicho, y la respuesta a nuestras oraciones en medio de la angustia, de la dificultad. Entonces, que el Señor, el Dios de Jacob, te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión, te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y con respecto al holocausto, esto es una palabra que ya hemos estudiado antes. La palabra hebrea para holocausto es olá, y habla acerca de una ofrenda del todo quemada. O sea, cuando se presentaban en el tabernáculo, en el templo, las ofrendas de sacrificio, y había un tipo de ofrenda que era consumida totalmente. O sea, el animal se sacrificaba y se quemaba en el altar completamente.
Habían otros que se derramaba la sangre y se quemaba la grosura, no sé qué, y la carnita o las cosas que podía comer el sacerdote y los sacerdotes y la persona que llevaba la ofrenda, pues podían participar de eso. Pero había un tipo de ofrenda que era del todo quemada, una ofrenda que se consumía el animal por completo. Y esto hace referencia a algo muy importante y es la ofrenda que el Eterno acepta. ¿Cuál es esa ofrenda que el Eterno busca eh, de parte nuestra y que es acepta delante de su presencia? Aquí dice, y acepte tu holocausto. Haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto. La ofrenda que el Señor acepta es el corazón humillado, el corazón que se entrega, aquel corazón contrito, aquel corazón que está dispuesto a hacer su voluntad. Esa es la ofrenda que el Señor recibe. De hecho, el apóstol Pablo dice acerca de los holocaustos y de las ofrendas, dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro verdadero culto racional. Cuando nosotros entregamos nuestra vida en ofrenda, en holocausto, en sacrificio vivo, en ese orden de ideas, pues el Señor recibe esto. Pero también entendiendo que el sacrificio perfecto y la ofrenda perfecta que el Eterno recibe es aquella que hizo el Mesías por nosotros. Y esto va pegado aquí al verso siguiente. Y es, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Yahweh todas tus peticiones. Y es bonito ver que el Eterno envió a su Hijo por nosotros para rescatarnos. Y esa es la ofrenda que Él recibió, una ofrenda de holocausto completa, quemada, porque dice la Escritura que el Mesías se humilló y entregó todo su ser por nuestras culpas, por nuestras rebeliones. Y recibimos de su salvación en su misericordia. Así que, conforme al deseo de tu corazón, cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y haremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Yahweh todas tus peticiones. El Eterno oye cuando nosotros vivimos conforme a su voluntad. Escucha el deseo de nuestros corazones, cumple todo nuestro consejo, como dice acá, y concede nuestras peticiones. Ahora, hay que entender algo con respecto a la manera en la que nosotros pedimos a Dios cualquier petición que le vemos a Él. Y es el asunto de que cuando tú pides al Señor una petición, cuando tienes algo que pedirle al Eterno, cuando oras a Él o cuando se lo pones delante de su presencia, hay que saber algo, y es que el Eterno nos pide a nosotros esa comunión, esa oración, pídanme lo que necesiten. Pero nosotros debemos entender algo, y es que por sobre cualquier cosa que nosotros pidamos, que nosotros deseemos, siempre debemos orar que se haga tu voluntad. Que la voluntad del Señor resulte a nuestro favor en cuanto a esa petición que hacemos. Entonces, si tú haces una petición con respecto a un trabajo, por ejemplo, y le dices, Señor, dame ese trabajo, no sé qué, Señor, pero que se haga tu voluntad. Si la respuesta del Señor es sí dártelo, pues bueno, ok, perfecto. Tú le pediste en su voluntad, las cosas van a resultar conforme a eso. Pero si Él te responde, digamos que negativamente, o no dándotelo, o no aprobando eso, pues entiende que su voluntad es buena, es perfecta, es para tu vida bien, pues no te lo dio por alguna razón. Y por esto no debes afanarte, afligirte, desesperarte, simplemente confiar en que a los que le aman todas las cosas les ayudan para bien. Reposar y descansar en su voluntad, que es algo pues que resulta siendo un tanto complicado cuando no estamos, cuando estamos necesitados de algo, ¿no? Descansar en su voluntad es complejo porque nosotros nos angustiamos, deseamos una respuesta pronta, deseamos que se nos atienda de inmediato en medio de nuestra aflicción. Pero incluso cuando el Señor calla, o incluso cuando el Señor tarda
en responder. Eso es algo que nosotros debemos aprender a leer, a entender, ¿sí? Como dice la canción de Alaba a Dios, dice, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando y nosotros muchas veces queremos, Señor, respóndeme, respóndeme, respóndeme. Y también podemos aprender que no siempre el Señor responde de inmediato, que el Señor también trabaja en el silencio, trabaja en la quietud. Nosotros somos del ver, del actuar, del muéstrame, y el Señor muchas veces opera en la tranquilidad, en la paz, en el confía, en el espera. Versículo 6 dice, ahora conozco que Yahweh salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Yahweh nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. David dice, yo conozco ahora que el Señor salva a su ungido. Oye desde los cielos y con la potencia salvadora de su diestra le responde. David era el ungido del Señor, fue el rey que fue escogido para guiar al pueblo de Israel. Y aprendió David que en medio de las pruebas y de todo lo que pasó, que el Señor cuidaba de él, que a veces parecía que tardase su respuesta, pero siempre el Señor estuvo allí para salvar a David en cualquiera de las situaciones que tuvo. ¿Por qué? Porque lo llamó, porque Él fue el que lo escogió, porque Él fue el que lo puso como rey. Y David aprendió eso. Conozco que Yahweh salva a su ungido, lo oye desde los cielos, con su diestra le salva. Y mientras que los enemigos de David, dice aquí, confiaban en caballos, en carros, dice David, nosotros en el nombre del Señor tendremos memoria. Nuestra confianza está plenamente en Él, en su nombre, en el nombre que salva, en el nombre que libera, en el nombre que ayuda. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nosotros nos levantamos, y estamos en pie. Salva Yahweh, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y cierra el salmo diciendo, Señor, este término, que es la palabra Yasha, esta palabra que se menciona aquí como salva, es como defiéndenos, favorécenos, guárdanos, ¿sí? Ese salva Yahweh es como eso, defiéndenos, guárdanos, Señor, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y esa era la seguridad de David. Todos hemos visto varios salmos donde David nos muestra esa confianza y esa seguridad que tiene en el Eterno, ¿sí? Diciendo, el día que yo te invoque, el día que yo te clame, el día que yo oro a ti, tú respondes siempre, porque tú eres aquel que salvas a tu pueblo. Y en esta oración pidiendo al Señor David protección y él se libraba de sus enemigos, diciendo, mi confianza no está en carros y en caballos como los tiene el enemigo. Mi confianza está en el Señor, en el que hizo los cielos y la tierra. Va el capítulo 21 que dice, alabanza por haber sido librado del enemigo. Entonces hay una plegaria pidiendo ser librado del enemigo y luego un cántico de alabanza porque el Señor respondió a esa oración de liberación. El rey se alegra en tu poder, oh Yahweh, y en tu salvación, como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Siempre que aparece un selah ahí en los salmos, ahí digamos en el verso 2, como en el capítulo 20 que vimos, hay una pausa para hacer una meditación. Este selah es una... traduce, bueno, lo que significa que es una pausa, una suspensión en la música. Es como que están tocando ahí, de pronto hay un momento de silencio para reflexionar lo que se acaba de decir. ¿Qué se acaba de decir? El rey se alegra en tu poder, oh Yahweh, y en tu salvación, ¿cómo se goza?
Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Y esto lo menciona David, entendiendo que el Eterno responde a la oración del rey, concede las peticiones de su corazón, le salva, le ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Yahweh. Aunque David era el rey sobre Israel, ¿sí? Entendía que el rey poderoso de Israel no era él, era el Eterno. Y él se alegraba en la salvación del Señor. Se alegraba en que el Eterno respondiese en el día de la angustia y que le concediese en sus peticiones la respuesta oportuna, la buena respuesta. Y dice el versículo 3, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Nótese la relación que hay del capítulo 20, versículos 4 y 5 a lo que acaba de leer. Son dos salmos que son completamente vinculantes. El 4 y el 5. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y haremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Yahweh todas tus peticiones. Sí. Y en el 21 dice, el rey se alegra en tu poder, oh Yahweh, en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Por eso, como les decía ahora, en el 20 está la plegaria pidiendo ayuda para ser librado. En el 21 la respuesta a esa plegaria fue asertiva o positiva, si se quiere, y David relaciona esto con la respuesta vino del Señor, la salvación vino del Señor, y hay alegría cuando el Señor responde en medio de la angustia y libra de la aflicción. ¿Por qué? Porque David era un hombre que se gozaba en el Señor, que se alegraba, que permanecía en Él, que le amaba, que le seguía, y esto trae como una estrecha relación con la respuesta oportuna de parte del Señor, ¿sí? Cuando tú sirves al Señor con gozo, cuando tú sirves al Señor con alegría, cuando tú sirves al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, pues hay una estrecha relación entre eso y la respuesta oportuna del Señor en medio de tus tribulaciones, en medio de tus aflicciones. Porque le dice, le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Esto es un salmo que escribe David, pero muchos de los salmos de David tienen un tinte o un toque profético, ¿sí? Que hacen referencia al mismo Yeshua, ¿sí? David es como no, sí, bueno, sí funcionó como profeta, pero digo, no, David es como un paralelo o sea, la vida de David es como un símil con lo que es la vida de Yeshua, ¿sí? Y el resultado de Yeshua será como el de David, ser ungido como rey para siempre en Israel. Y acá dice el verso 3, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Y bueno, pues David no vivió eternamente y para siempre, pero en la promesa que hay en David del legislador, del que gobernará Israel, pues sí hay una promesa de un gobernante de Israel que gobierne, valga la redundancia, sobre este pueblo, sobre nuestro pueblo, eternamente y para siempre. Así que eso es una palabra, digamos que profética con respecto al Mesías. Dime. Que haya memoria, sí. Ok. A mí dicen que David, digamos que o sea, David muere, pero
su memoria y lo que hizo David se recuerda. Y eso es una manera de mantenerse vivo, digámoslo de alguna forma, ¿no? No en el hecho de estar presentes en este plano, sino que las palabras que nosotros dijimos, nuestros hechos, lo que hicimos, se mantenga a lo largo de las generaciones como una memoria buena por las obras que realizamos, ¿no? Y la memoria de David, pues, sí se preserva. Grande es su gloria, en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Yahweh, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. La riqueza que recibió David en el llamamiento que el Eterno le hizo para ser rey fue mucho mayor que el mero hecho de ser rey. O sea, David fue escogido como el ungido del Señor, pero eso trascendió a ser, digamos que muy cercano al Señor, tanto así que se menciona que su corazón era conforme al del Eterno, ¿sí? David llegó a ser en su relación tan estrecha con el Eterno, alguien confiable para Dios. O sea, no solamente fue el ungido, el escogido para gobernar, sino que digamos que llevó ese título, ese nombre con mucho mérito, si se quiere, ¿sí? Entonces, las misericordias que recibía David de parte del Señor, pues eran sublimes. Y eso es lo que expresa David: grande es su gloria, en tu salvación, rey majestad has puesto sobre él. Le has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Yahweh. Y en la misericordia del Altísimo no será conmovido, no se moverá, permanecerá, no se sacudirá. Verso 8: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Yahweh los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Y está hablando acerca de los enemigos, ¿no? Dice: tú, Señor, alzarás tu mano con tu poder en contra de todos tus enemigos, y tu diestra alcanzará a todos los que te aborrecen. El Señor libra la batalla por su pueblo, por sus escogidos. Nosotros muchas veces nos preocupamos y nos afanamos de cómo hacer para solucionar, para ser librado de mis perseguidores, de los que dicen, de los que me persiguen, de los que me hacen, de los que hablan de mí. Y para eso hay una respuesta sencilla, y es: teme al Señor, guarda sus palabras, ámale, sírvele, que de lo demás se encarga Él. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Yahweh los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Siempre que uno lee estas cosas, conoce, pues, digamos que lo que David pensaba acerca del Señor con respecto a su justicia. Y si bien, pues, son cosas fuertes, el hecho de saber que el Eterno a sus enemigos, y que en una estrecha relación vienen a ser los enemigos, pues, de su pueblo, su fin no será bueno. Y esto lo pone uno a pensar en cómo orar uno en contra de aquellos que le persiguen a uno, ¿sí? Porque uno podría orar de esta manera, ¿no? Señor, alcánzalos y que tu fuego los consuma, porque sí, pero uno llega a un punto de pensar, y es a pensar, y es en la manera de actuar el Eterno con nosotros, siendo perversos, y pensando: bueno, si el Eterno conmigo fue misericordioso, si con el Eterno conmigo tuvo ese gran amor y me perdonó todas mis culpas y todo lo que yo hice mal, porque ¿cómo oraría yo por mis enemigos pidiéndole: Señor, destruyelos y acábalos? ¿No? Entonces siempre hay ok, tú haz tu justicia, Señor, haz lo que es debido,
contra mis enemigos, pero ten misericordia de ellos, ¿no? Siempre hay que tener presente eso, el pedir misericordia incluso por nuestros enemigos. De hecho, Yeshua nos enseña, ¿no? Eh, Oren, dice Yeshua, por los que los maldicen, por los que los persiguen, por los que los injurian, ultrajan, porque qué recompensa tiene orar por los que los bendicen, ¿sí? De hecho, Yeshua decía, ¿no hacen así los publicanos? No se juntan con aquellos que les caen bien, que hablan bien de ellos, ¿verdad? ¿Qué de más estás haciendo? No estás haciendo nada de más. ¿Cuándo se hace algo de más? Cuando tú bendices al que te maldice, cuando tú oras por el que te persigue, ¿sí? Cuando tú le dices, Señor, ten misericordia de este que me aborrece. Ahí estás haciendo más, ahí estás yendo un paso más allá y entendiendo el carácter del Mesías que nos enseñó a orar por aquellos que son nuestros perseguidores. Su fruto destruirá, verso 10, su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. O sea, como en un arco, cuando se pone una flecha en un arco, se entesa el arco, se entesa el arco y se lanza la flecha para, eh, para atacar a alguien. Entonces dice, fraguaron sus maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, o sea, los harás huir, y en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros para alcanzarlos. Entonces, vuelvo, David entendía que la justicia del Señor opera pues de esa manera. Aquellos que te hacen mal, si tú vives en rectitud, pues recibirán de acuerdo a lo que les es merecido, ¿verdad? Y el juicio del Señor, pues cuando uno ve en contra de aquellos que le aborrecen, aquellos que van en contra de su voluntad, pues es severo. Y ahí es donde les digo que Yeshua nos enseñó a ir un paso más allá, de orar por justicia, Señor, acábalos, destruyelos porque te aborrecen, porque no temen a ti, Señor. Más que eso es orar por, Señor, ten misericordia de ellos, ¿no? Como oró Yeshua en la cruz que dijo acerca de aquellos que lo habían llevado hasta allí, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y cuando uno está alejado de Dios, cuando uno está en el mundo, cuando uno está lejos del temor a Dios, uno hace cosas que en su ignorancia cree eh, están bien o está haciendo... eh, eh, no, uno cree que está actuando de la manera que es bien, ¿no? Entonces si a mí me la hacen, pues yo se la devuelvo, pues porque esa es la ley de la vida y así deben ser las cosas y esa es la justicia. Pero, desde la perspectiva de lo que Yeshua nos enseñó y viendo el reflejo de él en la cruz diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues ya nos pone a nosotros en un nivel de tú cómo oras por tus enemigos, tú cómo pides al Señor que te libre de tus enemigos. Señor, destruyelos, acábalos y arrásalos y que tu fuego los consuma. Si cuando nosotros fuimos como ellos, solamente esperamos misericordia y recibimos eso, recibimos misericordia de parte del Señor. Y dice el verso 13, engrandécete, oh Yahweh, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Al final, cuando el Señor juzgue todas las cosas y cuando todos seamos llamados a su presencia y estemos delante de su trono para ser llamados a cuentas, pues al final Él decidirá cómo juzgar, porque al final nosotros no somos los que juzgaremos, los que decidiremos acerca de cuál será el fin de la humanidad. El Señor sí. Por eso dice Yeshua, no juzguéis antes de tiempo, dejar lugar a la ira del Señor, que obra sobre los que andan en desobediencia. Entonces, ora siempre por tus enemigos con Señor, ten misericordia de ellos. Así como la tuviste de mí, ten misericordia de ellos, no saben lo que hacen. ¿Sí? Están como en tinieblas, como cuando tú tenías la venda. Señor, quítales la venda para que puedan ver y puedan actuar bien.
Y en esa oración hay más valor, más sabiduría que estar pidiendo, Señor, acábalos y destrúyelos y quítamelos de encima. ¿Por qué? Porque tú y yo recibimos misericordia y esa misma misericordia que no merecíamos nosotros, pues ellos tampoco la merecen. Pero si tú la recibiste y no la merecías, porque ellos no la pueden recibir, que tampoco la merecían, ¿verdad? Entonces es entender ese carácter de nuestro Mesías de amen, oren por los que los persiguen, por los que los aborrecen, por los que los difaman, oren y ya al final cuando todo esto pase y nos paremos delante del Señor, pues Él cogerá y dirá, bueno, tú fuiste eh, justo, hiciste lo recto, ven, y tú no, y pues recibe tu recompensa. Pero dejemos eso al Señor. Nos afanamos muchas veces por hacer venganza, por eh, pagar el mal que nos han hecho y retribuirles a nuestros enemigos lo que nos han hecho mal, pero el Señor nos enseña más bien, pide por ellos también misericordia, y cuando llegue el tiempo de ser juzgados, pues ya el Señor lo hará, ¿no? Y será alabado por eso, ¿no? Será alabado por justificar al que es justo delante de él por medio de la sangre del Mesías, aquel que se mantuvo y vivió la vida como debió ser, será alabado por eso. Y también será alabado por destruir y condenar al pecador, al impío. O sea, el Señor al final de cuentas seguirá siendo Dios y sus palabras eh, prevalecerán, permanecerán. Pero tú ora por misericordia, porque le ayude, porque el Señor ayude, ¿cierto? Porque rescate, porque no les pague conforme a sus obras, porque tú y yo sabemos, por lo que conocemos, cuál es la reprimenda o la reprensión del Señor para aquellos que le aborrecen, y no es un fin bueno. Todos los enemigos de David terminaron pues llevados. Entonces, el fin, digamos que no es necesario ni siquiera pedirle a Dios, Señor, acábalos, porque si no se arrepienten, el fin es ese. ¿Qué nos enseña el Mesías? No ores así. Ora en, 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 en petición de Señor, ten misericordia de ellos. Porque al final, si no se arrepienten, pues el fin va a ser la destrucción y eso es inevitable. Pero que en tu corazón. ¿Ah? ¿Cómo es? Claro. O sea, ¿qué satisfacción puede uno hallar en que yo me salvé y todos esos pecadores se fueron y fueron destruidos? Pues creo que no va a haber un gusto ahí porque es que la ira del Señor no es, pues no, pues creo yo no es que no va a ser agradable, pues por eso es que es la ira del Señor, ¿no? Y la ira y la venganza del Señor, pues será fulminante. Y creo que no va a haber una satisfacción de uno de ver a los impíos, a los malos ser destruidos. Pues creo que no, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos enseña el Eterno? Y eso lo reflexiona uno cuando uno lee a David, ¿no? Porque es que David oraba, ¿no? Señor, acábalos, destrúyelos. Y es que, pues creo yo, eso viene a ser una situación un tanto distinta, ¿no? David era un hombre que luchó por la nación en una misión que el Señor lo envió. Y fue acabar con sus enemigos, ¿no? O sea, pues con todos los cananeos, porque es que Israel entra y se pone de cabezón a hacer pactos con los cananeos, cosa que no debía haber hecho. Y luego, en tiempos de David, que fue mucho más adelante de la entrada de la tierra, a la tierra de Canaán por medio de Josué y Caleb, pues en Canaán todavía habían pueblos enemigos de Israel. Entonces David tuvo que luchar contra muchas naciones, muchos pueblos, para traer la paz a Israel, a la nación completa. Entonces uno entiende ahí a David orando, Señor, destruye a, a tus enemigos. ¿Sí? No lo menciona el Señor, David no lo menciona como mis enemigos, bueno, una que otra vez sí lo menciona así, pero la mayoría de los casos lo dice es como, Señor, eh, destruye tus enemigos, ¿no? Pero hay un salmo que uno canta en una canción que es conocida, que perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé. Y dice, uy, David cómo era de salvaje. Pero cuando uno se pone a ver, digamos que el propósito por el cual fue puesto David como rey y la misión que tuvo él
traer paz a todo Israel, pues era necesario, el asunto era distinto. Pero ahora nosotros, y luego de haber recibido lo que vino a través de Yeshua, que es esa misericordia al mundo, perdón, esa misericordia al mundo entero, que viene a través del Mesías, eh, y que está abierta a todo aquel que quiera, pues orar por Señor, acábalos, destruyelos, pues creo que ya no están así, porque esos a los que tú oras, Señor, acábalos, destruyelos, hubieras podido ser tú, y otro en justicia orar por ti de esa manera. Entonces es ponernos en la posición de nosotros también merecíamos lo mismo que aquellos a los que eh, a hoy están alejados de tu presencia. Mereceríamos lo mismo, Señor. Así que solamente ten misericordia, ayúdales, muéstrate, Señor, a ellos, quita sus vendas, que puedan ver como lo has hecho con mi vida, como lo has hecho con mi casa, y que ellos también puedan arrepentirse, porque al final, el final del impío en toda la escritura no es bueno. O sea, el final de aquel que anda alejado del Señor no va a ser bueno. Entonces, ¿dónde es que está la bondad del Señor? En este tiempo en el que tenemos vida, en el que podemos arrepentirnos. Porque luego ya el juicio vendrá y la ira del Señor vendrá y ya no habrá lugar para la misericordia, porque la misericordia se prolongó por mucho tiempo. De hecho, a hoy en día la misericordia del Señor sigue llamando a todo aquel que quiera arrepentirse y volverse a Él. Pero, pero llegará el momento en el que eso ya pase, se acabe y solamente haya lugar para la ira y el juicio del Señor. Y ahí sí ya, pues que el Señor nos agarre santificados, nos agarre bien para que su ira no nos vaya a destruir. Así que estos dos salmos tienen esa estrecha relación, el 20 y el 21. Una pidiendo ser librados de los enemigos y el otro, esa respuesta que recibió David a esa plegaria, alabando al Señor porque libró a su ungido de sus enemigos. Y entendiendo que parte de una plegaria de Señor, ayúdame, pero parte de una también vida en obediencia, en rectitud y en consecuencia a sus palabras, ¿cierto? Acepta mis holocaustos, mis ofrendas, no sé qué, o sea, como una intimidad que tenía David, para como consecuencia a eso y a esa plegaria el Señor responda a favor. Si no, pues por más de que pidas al Señor, Señor, líbrame de mis enemigos, haz esto, aquello, no sé qué, Padre, concede esta petición de mi corazón, y eso, si tú no andas conforme a su voluntad, pues puedes orar mucho, hacer lo que quieras, pero el Señor no va a responderte. Bien dice la escritura que el que cierra su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. Entonces, la única manera de poder ser oídos por el Señor es que tú oigas primero sus palabras, ¿sí? Y luego de que tú oyes sus palabras y Él te oye, solamente dile, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque al final eso será bueno para tu vida y no traerá dolor, ¿no? Porque cuando hacemos lo nuestro terminamos muchas veces adoloridos, ¿no? Por los malos caminos, por las malas decisiones que tomamos. Pero cuando la voluntad del Señor prevalece en nuestra vida, el fin es bueno para todos nosotros. Así que familia, esos son los dos salmos del día de hoy, el Salmo 20 y el Salmo 21, que iban de la mano, por eso los hice así juntos. Ya la próxima vez seguiremos con los otros. Hay salmos que van así como que tienen esa cercanía y ahí es donde uno los puede relacionar. Hay otros que hablan de otras cosas o van encaminados por otro lado, pero estos dos salmos podían fácilmente unirse de esa manera. Así que muchas gracias a todos por compartir con nosotros, muchas gracias por estar siempre pendientes en cada estudio, por conectarse, porque siempre están ahí atentos, que el Señor les bendiga, les prospere siempre y que sus palabras puedan ser rema en nuestras vidas, puedan cumplir ese propósito por el cual el Señor la envía y podamos testificar de ellas
con nuestra propia vida. Que el Todopoderoso les bendiga en esta noche, les guarde y les dé descanso. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Buenas noches. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer